Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a tratar esta cuestión que está aquí, hermanos, que estoy ahora subrayando aquí. No ha recibido el bautismo bíblico. Esta es la cuestión que vamos a estar tratando, si Fernando Mata fue bautizado o no bíblicamente, ¿sí? Porque él acusa aquí, él dice que yo no he recibido el bautismo bíblico y yo sostengo, y es lo que vamos a abordar en esta ocasión, de que el que no ha recibido el bautismo, pues es el detractor y falso maestro Fernando Mata. Sí, esto es muy importante que usted tenga en mente. El detractor y falso maestro Fernando Mata se ha dado a conocer como quien promueve esa herejía de que para ser salvo, el pecador debe ser bautizado por cierta clase de bautizador, hermanos. Todos los que nos escuchan que entiendan esto. ¿Qué es lo que predica Fernando Mata para la salvación del pecador? Y lo que él dice es que el no cristiano debe hacerse bautizar o debe ser bautizado para el perdón de sus pecados por un cristiano, es decir, por cierta clase de bautizador específica, siendo un cristiano. Cuando abordamos este tema a la luz de las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta que ese es un evangelio falso, ¿sí? Es falso. Y lo que vamos a hacer ahora, porque ya hemos hablado mucho de esa doctrina falsa, lo que vamos a hacer ahora es ver si Fernando Mata recibió el bautismo que él predica, el bautismo que él mismo predica, porque cuando nos habla de su bautismo, el detractor evita entrar en detalles sobre el asunto. No habla con detalles sobre su propio bautismo. ¿Qué dice el detractor sobre su bautismo? Vamos a ver que de su propia boca hemos escuchado y hemos leído por lo menos dos versiones diferentes con respecto a su bautismo. Y lo que es factor común en ambas versiones es que siempre va del hecho de que su bautismo no se ajusta al ejemplo bíblico que él dice respetar y que grita a los cuatro vientos que se tiene que respetar el modelo, que se tiene que respetar el ejemplo bíblico. Recuerde, según Fernando Mata, el inconverso solamente será salvo en tanto cumpla con el ejemplo bíblico relativo a cierta clase de bautizador, un cristiano. Entonces, al citar diversos textos bíblicos, dice, ¿verdad?, que el inconverso debe ser bautizado por el tipo de bautizador que los textos bíblicos muestran. Dice que esa clase de bautizador es el que Dios ha autorizado y es absolutamente necesario para la salvación. ¿Qué dice Fernando Mata sobre su bautismo? ¿Qué es lo que dice? Bueno, voy a compartirles aquí, hermanos, una imagen donde tenemos un documento que publicó el detractor y falso maestro Fernando Mata en contra de Luis Barros y su servidor. Pero hay una parte en este libro, aquí lo tenemos, déjenme lo hago un poquito más grande. Ahí así, ahí se ve bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces aquí está. Este es en el documento que él publicó en contra de Luis Barros y su servidor. Es en la página 9. En la página 9. Que por cierto, hermanos, dicho sea de paso, ya he refutado yo el contenido de este documento, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en el sitio web estaesmidefensa.com y ahí está en el tomo 2, ahí está refutado este documento. Entonces, miren, lo que dice aquí es interesante. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el detractor y falso maestro Fernando Mata. ¿Quién es el hermano Fernando Mata? Fíjese bien. Fernando Mata, quien realiza esta recopilación en forma de libro, fue bautizado para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38, y para ser añadido a la iglesia de Cristo, Hechos 2:41 más el 47, en enero
de 2013. ¿En qué año dice el detractor que fue bautizado? En enero del año 2013. Apunte esa fecha. Apunte esa fecha, porque esa es la fecha que supuestamente el detractor fue bajado a las aguas bautismales para recibir el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia de Cristo. Esto es algo interesante, hermano Luis, porque si en ese año, en el año 2013, el detractor creía un evangelio diferente al que ahora predica, ¿cómo es que fue añadido a la iglesia de Cristo si creyó un evangelio diferente al que ahora predica? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo es posible que una persona cree un evangelio en el año 2013, en enero particularmente el año 2013, y posteriormente para el año, ¿qué le gusta, hermano? 2018, 2019, por ahí, cambia de evangelio, cambia radicalmente de evangelio, pero al mismo tiempo dice pues que fue bautizado bajo un evangelio diferente y luego añadido a la iglesia de Cristo? ¿Es posible ser añadido a la iglesia de Cristo recibiendo un evangelio falso, un evangelio diferente? Eso no es posible. Y nadie, Lorenzo, nadie puede ser enseñado mal, ¿verdad? En cuanto a la salvación y ser bautizado bien para ser añadido a la iglesia, porque es lo que él ahora dice. El evangelio que en su momento él creyó, inclusive hasta defendió. Hasta defendió, pues fue el que aceptó, que es el que predicamos nosotros, el bíblico, y luego ahora dice que no, que siempre no, que ese evangelio no. Que es incompleto. Ajá, exacto. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, sobre la salvación? Vamos a ver qué dice la escritura ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice ahí, efectivamente, que es un texto que pues todos conocemos, muchos lo conocen hasta de memoria, ¿verdad? Pero vamos a ver si es congruente, ¿verdad? Con la experiencia del detractor y falso maestro Fernando Mata. Vamos a ver si es congruente eso, porque dice aquí la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese bien. Pero en el versículo 15 dice Jesucristo qué es lo que hay que creer. Fíjese bien, son dos cosas las que tiene que hacer el inconverso para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La primera es creer. ¿Creer qué cosa? Bueno, en el versículo 15 dice exactamente lo que hay que creer. Dice ahí la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, en el versículo 15. Id por todo el mundo y predicar ¿qué cosa, hermano Luis? El evangelio. El evangelio. Ahora, ¿cuál evangelio? ¿El evangelio que predica Fernando Mata o el evangelio que él obedeció en el año 2013? Porque son diferentes evangelios. En el año 2013, el detractor creía que un inconverso puede bautizar, que no era necesario, que no era parte del plan de salvación, que no era parte integral del plan de salvación ser bautizado por un miembro de la iglesia de Cristo, ser bautizado por un cristiano. El bautismo que recibió el detractor no es el bautismo que ahora predica. Entonces no puede ser añadido a la iglesia de Cristo habiendo obedecido en el año 2013 un evangelio diferente, habiendo creído en un evangelio diferente. Y es diferente porque según el detractor es diferente. Fíjate, Lorenzo, ¿sí? Algo bien importante, ya ves que acaba de regresar hace poco de Quintana Roo. Ajá. Pues muy contento de que dos que habían sido bautizados
con la creencia que él tenía supuestamente en el 2013, que fueron bautizados de esa manera, fue a bautizarlos otra vez. Bueno, ¿y a qué hora se bautizó entonces Fernando Mata correctamente? Si él sigue diciendo que su bautismo fue en enero del 2003. Ajá. ¿Cuándo, verdad? Después del 2013, el detractor, cuando cambió su evangelio, cuando cambió la predicación, cuando apostató de la fe y comenzó a decir que la clase de bautizador es indispensable para el perdón de los pecados, en ese momento él debe haber buscado un cristiano para que lo bautizara, que creyera el mismo evangelio que él cree. ¿Sí? Pero hasta donde sabemos, según aquí el testimonio del detractor, él fue bautizado en el año de 2013, en el mes de enero. Pero ahí no para la cosa, hermanos. Ahí no para la cosa. Él fue bautizado, hermanos, fíjense, los que nos están viendo aquí en este video, él fue bautizado creyendo un evangelio distinto al que ahora predica. Esa es toda la cuestión. ¿Ya? Él fue bautizado creyendo un evangelio distinto al que ahora predica y afirma que el que ahora predica es el verdadero evangelio. Exacto. Pero él no fue bautizado bajo esta predicación, bajo esta fe que ahora ¿qué? Predica. Él no. Sin embargo, como bien acotó Guillermo, anduvo bautizando a gente ya bautizada según el plan de salvación, diciéndoles y convenciéndoles de que su bautismo pues no es así. Ahora, y él cuando ha puesto en práctica, ¿verdad? Claro. La obediencia. Ahora, que predica. Dice que fue bautizado en enero de 2013. De 2013. Ojo, hermanos, ojo. Ahora vamos a ver aquí lo que dice en esta publicación, que muchos hermanos la van a conocer. Lo anterior, Guillermo, tú, Lorenzo, la imagen anterior es una publicación del mismo detractor y falso maestro. Ojo. Sí, sí. Es algo que él publicó. Bautizado en enero de 2013. Ahora vamos a ver aquí otra cuestión, otra evidencia. Muy bien, este es que es la revista Crecer, volumen 27, número 15, octubre-noviembre 2013, hermanos. Fíjense bien. En esta publicación, al detractor le publicaron una carta. Sí, vamos a movernos hasta la hoja final de este documento y ahí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Dice aquí, da ánimo saber que todavía hay buscadores honestos. Carta a un amigo en la vieja religión. Este escrito que están ustedes leyendo aquí, mire, aquí abajo, a ver si lo alcanzan a mirar, hermanos. Voy a subrayar ahí para que vean ustedes de quién es este escrito. Mira, aquí dice en la parte de abajo, tuyo en el Señor. ¿Quién dice ahí, hermano Luis? Fernando Mata. Fernando Mata. Esta publicación es del detractor. Esto es un escrito de él y el hermano Garner Hall lo publicó ahí en la revista en el boletín Crecer. Ajá, así es. Entonces vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Vamos a movernos a la parte de arriba porque dice algo interesante aquí en esta sección de aquí. Fíjese, dice, mi estimado, en diciembre del año anterior debatí con Oscar Rodríguez, grábese este nombre, Oscar Rodríguez, sí, hay que tenerlo presente. Irigoyen, así se apellida Oscar Rodríguez Irigoyen. Aquí vamos a subrayar el apellido de esta persona. Dice, en diciembre del año anterior debatí con Oscar Rodríguez Irigoyen diversos temas. El bautismo no es en agua, Génesis 1 no es literal, Jesús no es Jehová, la Biblia tiene errores. Yo creía como tú todo lo que acabo de mencionar y me mostró los errores garrafales en los cuales estaba, lo mal que usaba la palabra de Dios, la manera tan descarada en que descontextualizaba los textos sagrados. Posteriormente comenzó a estudiar la obra de 4 personas más: Lorenzo Luévano Salas, Luis Adriano Barros, Bill H. Reeves y Wayne Portain. Órale.
Que conste. ¿Dónde, con qué empezó él? Que conste, ¿verdad? No, y ahí dice, exacto, nos menciona allí, ¿verdad? Ajá. Ahora nos movemos a esta parte de aquí, hermanos. Aquí está lo bueno. Dice que eligió la segunda opción de obedecer la verdad. Pero lo dice aquí que el 31 de enero de este año, Oscar Rodríguez vino a León para sumergirme en agua para el perdón de mis pecados. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? Dice que este bautismo, esta inmersión en agua para el perdón de pecados, la llevó a cabo ¿quién? Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez. ¿En qué fecha? El 31 de enero. De este año. Bueno, del año, ¿de cuál año? 2013. Bueno, acá arriba dice que esta publicación corresponde al año 2013. Mire, aquí está, ¿verdad? 2013. Entonces, hasta ahí ya nos dijo en qué fecha, enero 2013, corresponde con aquí 31 de enero del año 2013, pero nos agrega la información de que fue bautizado para el perdón de sus pecados por Oscar Rodríguez Irigoyen, ¿verdad? Ya tienen los datos ahí, hermanos. 31 de enero del año 2013, el bautizador fue Oscar Rodríguez, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que dice en otra publicación que les voy a compartir enseguida. Yo no sé, Lorenzo, si lo vas a decir, pero hay que indicar que este varón llamado Oscar Rodríguez, pues no es un hermano fiel, está apartado. Sí, hasta la fecha está apartado de la iglesia. Está apartado. Hasta donde sabemos, ¿va? Yo hasta donde sé está apartado. Sí, yo porque vivo aquí en el área de Monterrey, él vive aquí en el área de Monterrey y no está perseverando en ninguna de las iglesias que sabemos son sanas en la doctrina, por lo menos no institucionales, por lo menos en ese sentido, no liberales. Muy bien. Ahora, aquí tenemos en el desaparecido Centro de Innovación Psicopedagógica Argumentativa, que era una página que administraba el detractor y falso maestro, y ya la quitó, ¿verdad? Ya vio que no, pues no le dio dividendos, ¿verdad? Que no hubo nada. De hecho, Lorenzo, creo que solamente lo que hizo fue cambiarle de nombre. Ajá, le cambió el nombre. Y esta publicación la hizo el 22 de diciembre del año 2022 a las 14:51 horas. Dice, analizando el himno Bienvenidos. En diciembre del año 2011, ojo, acudí por primera vez a una iglesia de Cristo, donde unas semanas después sería bautizado el 20 de enero del año 2012. A ver, ¿cómo está la cosa? En las publicaciones anteriores, el detractor había dicho que fue bautizado, ¿cuándo? En enero del 2013. ¿El 13 de enero del 2013? 31 de enero, dijo. El 31 de enero del año 2013. Con respecto en relación a Oscar Rodríguez, que había... Ajá, por Oscar Rodríguez Irigoyen. Pero acá en la página esta dice que no fue el 31 de enero del 2013, sino el 20 de enero del año 2012. ¿Cuándo fue bautizado el detractor? ¿En el año 2013 o en el año 2012? ¿El 31 de enero o el 20 de enero? Y lo dice, para ser más precisos, por otro cristiano, el hermano Rogelio Maldonado. Válgame, hermanos. Nos había dicho primero que lo bautizó Oscar Rodríguez Irigoyen el 31 de enero del año 2013, pero un año antes, el 20 de enero del año 2012, dice que fue bautizado por Rogelio Maldonado. Ya tenemos aquí dos bautizadores y dos fechas distintas, ¿verdad? Que están separadas por un año. Todo distinto. Todo cambiado, ¿verdad? Hay dos versiones. 20 de enero 2012, allá había dicho 31 de enero 2013, acá fue por Rogelio Maldonado,
pero allá fue por Óscar Rodríguez Irigoyen. Lorenzo, pero ahí tú estás dándole una interpretación a conclusiones tuyas. ¿De quién son esas palabras? De Fernando Mata. Ah, por su propia boca. Aquí no le estamos poniendo palabras en la boca de nadie. Siempre hemos mostrado evidencia con la misma boca o el puño y letra de Fernando Mata. Exactamente. Ahora la cosa no para ahí, hermanos. Acuérdense de esto, 31 de enero del año 2013. Ahora acá está diciendo que fue el 20 de enero del año 2012 por Rogelio Maldonado, mientras que antes había dicho que por Óscar Rodríguez Irigoyen, ¿verdad? Bueno. Es decir, Lorenzo, que hasta aquí hay dos versiones del mismo detractor y falso maestro de su propia boca, puño y letra, dando dos versiones acerca de su conversión, acerca Exacto. de cómo, cuándo fue bautizado, convertido, quién lo bautizó, ¿sí? Porque yo indicaba lo de Óscar Rodríguez para que los hermanos que tengan presente, pues que él ha alegado mucho de que el bautizador es, bueno, es esencial, es la clave para convertir a un pecador penitente, a un no cristiano, en un legítimo cristiano auténtico, y él ha hecho un énfasis sobre el bautizador de cierta calidad. Y bueno, entonces aquí estamos viendo ahora a un hermano apartado, pero ahora nos menciona otro, un tal Rogelio Maldonado. ¿Qué más tiene que decir al respecto, Lorenzo? Bueno, acuérdense de esto, hermanos. A ver, ¿cómo está la cosa? 31 de enero del año 2013 por Óscar Rodríguez Irigoyen. Bueno, ya podemos nosotros investigar a ver si Óscar Rodríguez era cristiano o no, ¿verdad? Y quién bautizó a Óscar Rodríguez, etcétera. Luego nos cambió la jugada y nos dijo que no, que el 20 de enero del año 2012 por Rogelio Maldonado. Bueno, vamos a ver ahora. Aquí les vamos a presentar el bautismo del detractor. Aquí está el bautismo del detractor, hermanos. Fíjense nada más. ¿Qué dice? ¿Qué está viendo ahí, hermano Luis? Bueno, ahí tenemos, porque creo que vas a mostrar otra imagen donde está el detractor y falso maestro parado con este otro hermano, ya después del bautismo, pero ahí está. No, pero ahí, ¿qué estás viendo ahí? El bautismo de él. No que vas a ver más adelante, ¿qué estás viendo No, ahí? sí, yo digo que ahí lo que estamos viendo en esta imagen, la otra nos va a mostrar ya el rostro de ellos, pero ahí estamos viendo pues el bautismo de alguien. Ok, fíjense bien ahí la ropa. Fíjese la ropa, fíjese muy bien la ropa. El que está en el agua trae una camisa azul, un chorro, o se ve oscuro, ¿verdad? Y el bautizador se ve ahí con un suéter gris, ¿verdad? Que por el aspecto, pues parece que es un hombre ya maduro. Y aquí viene la revelación. Ahora, Lorenzo, sí. Algo aquí que es bien importante. Ajá. Es que tú manipulaste esta imagen. ¿De dónde conseguiste esta imagen? Esa imagen la tomé del mismo muro del detractor, de su página en Facebook. Ahora fíjese, vamos a ver quiénes son. Vamos a ver. Ahí está. Miren nada más. Miren nada más. Qué huele. Miren nada más. Ahí están saliendo del bautisterio, ¿no? Es el mismo, ¿no, hermano Luis? Es el mismo bautisterio, mire. Es el mismo. Ahí está. Mire. Ahí está. Es el mismo lugar. Mire el suéter. Es el mismo de la persona que está bautizando. Y ahí está, mire, el chor era como verdecito, pero se veía oscuro porque está mojado. Y mire, ahí está. Ahora, el detractor nos ha dicho que en el año 2013, el 31 de enero, fue bautizado por Óscar Rodríguez Irigoyen. Hermano Luis, este bautizador, este señor que está aquí, ¿es Óscar Rodríguez Irigoyen? No. No, claro que no, ¿verdad? Yo conozco a Óscar Rodríguez. Incluso una vez estuve en su casa hace ya varios años y él no es Óscar Rodríguez Irigoyen.
Entonces será Rogelio Maldonado, hermano Luis. ¿Usted conoce un Rogelio Maldonado? No, No, no lo es. No es Rogelio Maldonado tampoco. no lo conozco. Bueno, la realidad, hermanos, es que este señor se llama Antonio Maldonado. Ese es el nombre de esta persona que está aquí, que es el que bautizó a Fernando Mata. ¿Sí? Pero, ¿cuándo entonces y por quién fue bautizado Fernando Mata? ¿En el año 2013, en el año 2012, por Óscar Rodríguez Irigoyen, por Rogelio Maldonado o por Antonio Maldonado? Hermano, si el detractor dice que el bautizador es de tal importancia que tiene que ver el bautismo, el perdón de pecados, la salvación con él, ¿cómo es posible que el detractor mismo no nos sepa decir quién lo bautizó? Con exactitud, con precisión. Con precisión, claro, hermanos. Con esa misma enjundia con la que él, con ese mismo énfasis con la que él dice, el bautizador tiene que ser de estas características para que tú realmente seas salvo, si no, no. Y luego aquí, ¿qué tenemos aquí? Una imprecisión, una inexactitud de los hechos de su conversión. ¡Bah! Imagínense. O sea, exactamente. Entonces, el detractor dijo fue Óscar Rodríguez, después dijo que fue Rogelio Maldonado, pero aquí la imagen dice que fue Antonio Maldonado. Bueno, el detractor va a decir, bueno, es que me equivoqué, ¿verdad? Le quise decir 2012 y le puse 2013. Es que quise decir Antonio Maldonado y dije Óscar Rodríguez Irigoyen, o es que pues Irigoyen sí me iba a bautizar, pero resultó que no me bautizó y conté puras mentiras en la revista Crecer. Lorenzo, Después me acordé que no, que fue Rogelio Maldonado y me equivoqué, quise decir Antonio. Lorenzo, pero habiendo hecho alarde de que él no se equivoca, que es prácticamente inspirado cuando él habla ex cátedra, no puede ahora decir que tuvo un error, un desliz en sus palabras. No, Si no, tú dices que eres prácticamente inspirado en lo que hablas, no puedes ahora decir que tuviste un error. ahora, aunque no fuese inspirado, hermano Guillermo, si el bautizador es de tal importancia, no andas con este juego, ¿no? No andas diciendo, no, pues fue sí, Óscar Rodríguez, fue Antonio Maldonado, en la foto se ve a Antonio Maldonado, fue Rogelio, de Tim Marín, de Doping Way, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién bautizó a Fernando Mata? Sobre todo, era cristiano el que lo bautizó. Para saber si Fernando Mata fue bautizado por un cristiano, tenemos que saber con exactitud quién fue. Fíjate, claro. Lorenzo, si tú me preguntas a mí, yo te digo quién, qué fecha, dónde fue y la hora. De su bautismo. Sí, Claro, es que el 3 de enero del 2000 por Jim Kent. La dirección fue 1803 Birch Street en Forest Grove, Oregon, y eran las 9 de la noche. Pero el detractor que predica ese evangelio de que tiene que ser un cristiano para que el bautismo sea válido, no nos puede decir con exactitud quién lo bautizó. Lorenzo, Guillermo, el detractor y falso maestro está obligado por la postura, por el nuevo evangelio que él predica y por estas condiciones que él ha agregado al plan de salvación para que el pecador sea efectivamente salvo, recibiendo el perdón de sus pecados. Él está obligado a presentar esto con exactitud. Así como él dice, ¿quién bautizó al eunuco? Ahí dice, Felipe, un cristiano. Ahí dice, Felipe. ¿Y quién bautizó a algunos en Corinto? Pablo, dice que Pablo. O sea, ahí está. Ahí vemos la escritura, ¿verdad? Indicando, señalando, y él toma eso como modelo, ¿no? Y ahora que se somete a examinación, a escrutinio, su conversión, tenemos aquí una pues diversidad de versiones de él mismo, una cuestión no exacta, imprecisa con respecto a su conversión.
Entonces él está obligado a decir, bueno, dado que yo predico esto, dado que yo predico que el bautizador de ciertas características, el bautizador de cierta clase, ¿sí? Él dice, el cristiano cuando bautiza, la doctrina de él es el cristiano cuando sumerge, cuando hace esa función de sumergir en el agua, el cristiano, el miembro de la iglesia del Señor, no solo cumple ahí la función de sumergir, sino también de salvar él. Así es. Finalmente la salvación descansa, reposa sobre la obra del cristiano cuando él sumerge. Entonces, no solamente Guillermo cumple la función de sumergir, sino también la función de salvar en el mismo acto. Eso es lo que, sí, es lo Luis, que, perdón. adelante, sí, es lo que él afirma. Esa es la enseñanza de él y por lo tanto, Guillermo, te doy la palabra, él está obligado a presentar de exactitud con respecto a su conversión y de que estos bautizadores cumplieron precisamente las condiciones que él debe tener para que la persona sea realmente salva. Guillermo. Si él niega que él cree que el cristiano funge como salvador, como medio de salvación, que se atreva a decirlo, porque aquí no hablamos por hablar. Tenemos grabado a Fernando Mata diciendo eso mismo, que cuando el cristiano bautiza, se dice que el cristiano salva. Entonces, que se atreva a decir lo que no. Y pues nosotros con todo gusto podemos presentar ahí la evidencia con la misma voz. Sí, ahí Fernando tenemos, ahí tenemos evidencia, porque esa es la cuestión, ahí está, ese es el punto en discusión, esa es la cuestión de fondo, ese es el meollo. Nosotros estamos aquí, o hemos estado explicando que el plan de salvación es suficiente que el pecador oiga el evangelio de Marcos ahí, el que citó el hermano Lorenzo, lo crea de corazón como el eunuco, el africano, se arrepienta de sus pecados, como dice Hechos 2:38, y sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y ser añadido por el Señor, porque el Señor es el que añade, no por la obra de sumergir un cristiano. Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos y nuestra afirmación es suficiente, repito, es suficiente, basta con que el pecador penitente obedezca el plan de salvación para que el Señor le añada. En cambio, el detractor, y por eso decimos falso maestro, él no. Él, en la postura, la doctrina que él tiene, implica necesariamente que no es suficiente eso, que no es suficiente. Él agrega esta otra condición que debe cumplir el pecador. ¿Cuál condición? Bueno, que tiene que ser bautizado por Fernando Mata, según él, porque él es según él, él es un cristiano legítimo y debido a ese estatus, a esa condición que tiene, entonces Dios a través de él, eso es lo que implica, lo que él postula, ¿verdad? Lo que él ahí enseña, que a través de él, pues la salvación llega a ser impartida al pecador, realmente, ¿verdad? Como medio de salvación él, ¿no? Ahora, Lorenzo, una cosa más, fíjate, en esta publicación que estás mostrando ahí, pues esa es obviamente una publicación del puño y letra de Fernando Mata, este falso maestro. Sin embargo, cuando él escribió a Garner Hall, a Crecer, y le manda su carta, dice que Oscar Rodríguez fue a León a sumergirlo, pero ¿dónde dice entonces ahora que fue sumergido él? En San Francisco del Rincón. Exacto. Ahora, San Francisco del Rincón está al sur de León, no está ni siquiera pegadito a León, como Zapopan y Guadalajara, como Tonalá y Guadalajara, donde nomás cruzas una calle y estás en otra ciudad, en otro municipio. San Francisco del Rincón tienes que manejar un buen ratito para poder llegar ahí. Claro, es el estado de Guanajuato y León es una ciudad y San Francisco del Rincón es otra. Entonces Sí. aquí tenemos también dos versiones del lugar. ¿Dónde fue? En León.
Ustedes dos han estado en Guadalajara. Ustedes saben que Guadalajara está pegado a Tlaquepaque, a Tonalá, al Salto, a Zapopan y todo lo que es el área metropolitana. Cruzas una calle y estás en otro, lo mismo que en Monterrey. Estás en Monterrey, cruzas una calle, estás en Santa Catarina, cruzas una calle, estás en San Nicolás. Entonces, no es así con San Francisco del Rincón y León. Hay una buena distancia entre una ciudad y otra. En la revista Creced, del puño y letra de Fernando Mata, él dijo que Óscar Rodríguez fue a León a sumergirlo, pero en esta publicación dice que fue en San Francisco del Rincón. Entonces, es tan importante quién te sumerge que Fernando Mata no sabe ni dónde fue, ni quién fue, ni qué fecha fue. Exactamente, ¿verdad? Aquí está la prueba, hermanos, de que lo tomamos de su muro, dice Estudios Bíblicos, Iglesia de Cristo, el 9 de marzo fue esta publicación, y aquí pues nos da otra información distinta, ¿verdad? Como ya lo han hecho notar ustedes, que esto es un completo disparate, ¿no, hermanos? O sea, ¿dónde fue bautizado? ¿En qué año? ¿Y por quién? ¿Verdad? Porque necesitamos comprobar si era cristiano el que bautizó a Fernando Mata, pero si por un lado dice que fue Óscar Rodríguez, luego después dice que fue Rogelio Maldonado, luego después dice que fue Antonio Maldonado, luego después dice que fue en León, Guanajuato, luego después que fue en San Francisco del Rincón. ¿Quién bautizó a Fernando Mata? ¿Un cristiano? No lo sabemos. Por el testimonio de su propia boca. Ahora, según las fotografías que estamos mostrando, sabemos con certeza, hermanos, que fue metido al agua, más no sé si sumergido, pero al menos que lo tenía en el agua, Antonio Maldonado, ¿verdad? Por las fotografías que tenemos aquí. Ahora, la pregunta es esta, mis estimados hermanos, ¿era Antonio Maldonado cristiano? Esta es la cuestión. Porque independientemente, como dije, a lo mejor él puede decir, es que me equivoqué, no me acordaba de quién era tan importante el bautizador que se me olvidó quién fue, y dije mentiras ahí en Creced, en fin. Pero la cuestión es esta: si fue Antonio Maldonado, como lo muestran aquí las imágenes y como él lo presume aquí en su muro, la pregunta es si era cristiano este hombre o no, ¿verdad? ¿Era cristiano o no era cristiano? Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no, hermanos? La escritura dice que para la salvación la persona debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes me dirán si no es así. Debe arrepentirse de sus pecados, como lo dice Hechos 3:19, Hechos 2:38. Debe confesar de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo muestra Hechos capítulo 8, y debe ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38, y según el detractor, todo eso debe ser realizado por un cristiano. Bueno, vamos a ver si Antonio Maldonado es cristiano. Si él cumple. Si él cumple con esos requisitos, ¿verdad? Vamos a compartir un audio, hermanos, bueno, recapitulando sí, recapitulando, Lorenzo. Sí, adelante. Esa imagen no está presentando a Óscar Irigoyen porque lo conocemos. Yo lo conozco bien, tú también. No es Óscar. Por lo tanto, lo que dijo en Creced no es verdad. No es verdad, exactamente. No va conforme a los hechos. Entonces, una cosa que no va conforme a los hechos y luego escribe una carta y permita que salga en una revista públicamente, que eso corre pues mundialmente, oye, pues, o sea, ¿cómo no vas a tener cuidado, ¿verdad? De no precisar, de no ser exacto acerca de tu conversión cuando hablas de ciertos hechos relacionados con tu conversión? ¿Ciertos? Ahora es interesante, Luis, de que el que es el editor y el dueño de la revista Creced, Fernando Mata, lo tacha de un falso maestro ahora. Ajá, ahora lo ataca. Ahora lo ataca cuando en su momento lo consideraba un hermano fiel, porque el detractor para ese entonces no estaba predicando el nuevo evangelio que ahora predica. Como dice el apóstol Pablo, pues un evangelio torcido, tergiversado, deformado, adulterado, etcétera, ¿no? Colocando ahí
enseñando que se deben cumplir más requisitos según el criterio de él, según el criterio de él. Ahora, otra cosa, Lorenzo, Guillermo, ese varón que aparece allí con el detractor y falso maestro en el bautisterio, pues no es Rogelio, él no se llama Rogelio, es de apellido Maldonado, pero no es Rogelio. Entonces, la información que tenemos en base a la evidencia y el testimonio de otros hermanos de Guadalajara, ¿verdad? Es que que aparece ahí con el detractor y falso maestro es Antonio Maldonado. Ese es, Antonio Maldonado. Ahora, es Lorenzo, importante también recalcar que Antonio Maldonado ya falleció. Exacto, ya falleció. Y no podemos corroborar directamente con él, pero sí hay unos hechos, unos audios que nos permiten evaluar la legitimidad de la conversión de La voz de Antonio Maldonado, ahí está. No se puede negar. Muy bien, ustedes me dicen si se escucha. Ok. Pues vamos a proceder entonces a sí. el bautismo. Ahora, ¿puedes dar un poco de contexto, Lorenzo, antes de pasar ahí Bueno, aquí vamos a ver el momento preciso en el que Antonio Maldonado pasa al frente de la congregación ahí en Gómez Farías, en Guadalajara, hermanos, grábense eso, en Gómez Farías, en Guadalajara. Antonio Maldonado pasa al frente de la congregación para confesar su fe. Ustedes van a escuchar ahí la voz del hermano Samuel Hernández de Guadalajara. En ese tiempo él estaba ahí en Gómez Farías y vamos a escuchar, ¿verdad? La confesión que le toman ahí, la confesión que Maldonado hace para ser bautizado. A ver, vamos a escuchar. Don Antonio, por favor, pase al frente, don Antonio. Pásale, doctor, aquí, por favor. Bueno, afortunadamente, y gracias a nuestro Dios y al trabajo que algunos hermanos realizan en seguir predicando, en seguir esforzándose por predicar el Evangelio, buscar personas, contactos, y que se realice un trabajo en equipo, que la obra se ve como la obra del Señor. Que no, usted está escuchando ahí la voz de Samuel Hernández. No es la obra de Samuel, no es la obra de Samuel, aquí estamos haciendo la obra del Señor. Somos un equipo que debe trabajar en un bien común. Entonces, cuando hay hermanos que piensan en ese sentido, hay resultados. Hay resultados, ¿por qué? Porque se está trabajando, se está haciendo las cosas de manera de buscar que más personas vengan a ser parte de su reino. Y eso es algo que a un servidor le llena de mucha alegría, porque son las satisfacciones que uno recibe como predicador del Evangelio, que las personas se conviertan. A pesar del esfuerzo y de la lucha que se hace y de todo lo que conlleva ir a llevar la palabra, estas son las satisfacciones que se dan para uno y para todos como cristianos. Debería ser un momento de alegría para todos nosotros. Don Antonio ha estado recibiendo el Evangelio ya por algunas semanas. Cada semana tenía un montón de preguntas, don Antonio, muchísimas preguntas, muchas dudas, y ahí nos sacaba su listota diario, y gracias a Dios se le pudieron contestar. Gracias a Dios ha entendido dónde se encontraba, dónde está todavía, y ha tomado la decisión de obedecer al Señor, venir a ser parte del reino de Dios. Entonces, vamos pues a proceder al bautismo, no sin antes comentarle pues a don Antonio, ya que usted sabe lo que es el Evangelio, sabe lo que debe de hacer. Sin embargo, pues es importante que antes de que una persona se bautice, como sucedió en el caso del eunuco, un caso que le he mencionado, ¿verdad? Aquel hombre que iba después de adorar a Dios, venía de allá de Jerusalén, y pues venía leyendo las escrituras, no entendía. Felipe se acerca al carro, le explica, le predica el Evangelio,
Y entonces él, cuando ve que hay agua, dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Yendo por el camino, dice Hechos 8:36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Este acto no es un mero acto que se lleva como un rito, es algo que se hace de corazón, entendiéndolo. Usted sabe que si usted viene a bautizarse es porque va a recibir perdón de pecados, porque va a ser parte de la iglesia del Señor, porque va a recibir muchas bendiciones, pero también va a recibir también muchas obligaciones. ¿Sí? Usted va a ver a esto como una familia, pero esta familia usted debe también de hacer, buscarles, visitarles, animar, estudiar, crecer, reunirse. Todos esos son mandamientos de Dios. Y a usted le corresponde también hacer eso, como recibir todas las bendiciones. ¿Sí? Entonces solamente resta, Antonio, preguntarle si usted cree de todo corazón. ¿Qué es lo que cree? Pues siempre he creído. Estoy muy emocionado, pero en mi corazón ha crecido la fama de pedirle a Dios perdón por medio de su Hijo Jesucristo y que Él me reciba como un verdadero cristiano. Lo siento, lo necesito, y también una familia porque no la tengo. Soy viudo, nada más mis hijos, pero con ustedes tengo, ¿para qué quiero más familia? Con el perdón de Dios y con el favor de Jesucristo, he decidido pertenecer a estas filas y ojalá que todo me salga bien. Gracias a ustedes. Bien, y Bueno, pues ahí tenemos la confesión del señor Antonio Maldonado justamente antes de ser bautizado en Gómez Farías. La cuestión es esta, hermanos. ¿Cómo vieron esa confesión? Fíjate, para alguien como Fernando Mata, que siempre ha utilizado Hechos 8 como la norma, como el reglamento a seguir, la diferencia entre lo que el eunuco confesó y lo que dice aquí Antonio Maldonado. El eunuco dijo, cuando se le preguntó, si crees de todo corazón bien puedes, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, punto. Aquí, pues vemos algo muy diferente, muy diferente. De hecho, Samuel le pregunta, le dice Antonio, dice, entonces solamente resta Antonio preguntarle si cree de todo corazón y qué es lo que cree. Cuando dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Dijo otras cosas ahí que, pues sí, él ha creído la palabra, que lo siente, que lo necesita, el perdón, pero que él también lo que siente es que ocupa una familia porque es viudo. Pero jamás escuchamos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recordando que Fernando Mata ha sido muy exigente en decir, se tiene que seguir el patrón bíblico. Y la frase de él es, el patrón bíblico o lo seguimos o lo rechazamos. Bueno, aquí está lo que confiesa aquel que él supuestamente recibe como un verdadero cristiano y no hizo lo que Fernando Mata cree que se debe de hacer. Exactamente, ¿verdad? El señor Antonio Maldonado dice, siempre he creído, pero eso no es lo que se le preguntó, no se le preguntó desde cuándo, ¿verdad? Se le preguntó acerca de lo que cree con respecto al evangelio y él dice, siempre he creído, estoy muy emocionado. Bueno, no se le preguntó cómo se sentía. Dice, pero en mi corazón ha crecido la palabra de pedirle a Dios perdón por medio de su Hijo Jesucristo y que Él me reciba como un verdadero cristiano, que Él me reciba como un verdadero cristiano interesante. Dice, lo siento, lo necesito y también una familia, porque no la tengo. Bueno, se hace evidente que el señor Antonio Maldonado, quien fue el que bautizó a Fernando Mata, o no tenía un buen conocimiento de la palabra de Dios, no fue instruido bien, o simplemente se acercó a la iglesia en busca de otra cosa. El testimonio de los hermanos que conocieron al señor Antonio Maldonado es congruente con esta confesión pública. Ellos refieren
que su testimonio no era bueno, hermanos. No tenía un buen testimonio y que era evidente que se había acercado a la iglesia en busca de una esposa. Sí, es lo que estaba buscando. De hecho, algunos hermanos comentan que él cortejó a una hermana y estuvieron a punto de ser disciplinados, pues ella no era libre, siendo que se había separado de su marido, no por fornicación, como lo dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Entonces la pregunta, ¿verdad? Es realmente, si realmente Antonio Maldonado era cristiano o no. Y como estamos viendo aquí, según la confesión pública de Antonio Maldonado y según también el testimonio de los hermanos que conocieron, ¿verdad?, a Antonio Maldonado, pues hay mucha duda, hermanos, hay mucha duda razonable de que realmente haya sido un cristiano. Ahora, Lorenzo, ¿Sí? si aplicamos los escrúpulos del falso maestro Fernando Mata, lo deja todavía aún peor parado, porque la llamada constante de Fernando Mata es el ejemplo bíblico, o lo seguimos o lo rechazamos. Y aquí, de acuerdo a Hechos 8, que es el que siempre apunta a Fernando Mata, no se parece en nada al ejemplo bíblico. Exactamente, vamos a ver una imagen para comparar precisamente. Lorenzo, perdón, tienes tu cámara, quedó, ¿cómo se llama? Congelada. A ver, vamos a ver. Apágala y préndela otra vez. ¿Quieren comenten mientras un poco ahí sobre este asunto? Sí, bueno, y nuevamente volvemos a lo mismo. Si, de acuerdo a los escrúpulos de Fernando Mata, Antonio Maldonado no es cristiano, entonces, ¿qué es lo que sucede con los que se han dejado seducir por la falsa doctrina de Fernando Mata, creyendo que si Fernando Mata no iba a bautizarlos, como en el caso de los hermanos allá en Quintana Roo, que sabemos que eso es una de las ideas que traían, que tenían que, o Fernando Mata, ir allá o ellos viajar. Ellos creían que estaba en Monterrey, viajar a Monterrey para que Fernando los bautizara, y así de esa manera ellos podían bautizar correctamente a otros. Ahora, ¿dónde los deja a ellos? Los deja todavía en una posición peor, porque se han dejado llevar, se han dejado seducir por la falsa doctrina de este falso maestro, que sus escrúpulos no han sido completados para que él se considere a sí mismo, de acuerdo a su doctrina falsa, de que él es un verdadero cristiano. Y ahora, ¿qué pasa con ellos que han recibido este segundo bautismo por parte de Fernando Mata? Y si han bautizado a otros, ¿dónde quedan ellos? Ahí está una cadena que continúa de herejía, porque se han dejado seducir por esta falsa doctrina de este falso maestro de Fernando Mata. Sí, esa evidencia que presentó Lorenzo de la misma boca, son las palabras de el varón que aparece ahí en las imágenes con el detractor y falso maestro en una pila bautismal, que según Mata fue quien nos sumergió en el agua. Bueno, en base a esa evidencia de audio y el testimonio de los hermanos que conocieron a Antonio, ¿no? Sí, Antonio Maldonado, pues su conversión queda en tela de juicio. O sea, no hay certeza, no hay seguridad de que, de que Mata sostenga, que él pueda sostener, que él pueda afirmar, como lo hizo, pero ¿cómo prueba él eso? Y ahora con esto queda en duda de que haya sido bautizado por un auténtico cristiano bajo el criterio de Mata. Y bajo los parámetros de él, porque aquí estamos evaluando, examinando al bautizador de Mata bajo sus estándares, ¿verdad? Bajo sus estándares. Entonces hasta esta evidencia en audio y el testimonio de los hermanos, pues a ver cómo Mata puede demostrar con toda certeza, con toda veracidad,
que él fue bautizado por un auténtico cristiano, como él dice ahora, todo pecador necesita ser bautizado por un bautizador, por alguien que al momento de sumergir sea de ciertas cualidades, de ciertas características, ¿sí? De cierto tipo, de cierta clase, para que, bueno, el bautismo de esa persona sea efectiva y reciba, se le imparta la gracia de Dios, el perdón de pecados. Entonces, oye, el asunto queda allí en tela de juicio y él tiene la obligación de presentar certeza de que fue bautizado por un cristiano en los términos que él ahora predica. Otra cosa también, Lorenzo, Guillermo, ¿quién bautizó a Antonio allí? ¿Tienen ustedes información de quién bautizó a Antonio? Si fue Samuel o fue... ¿Quién fue? Porque si fue Samuel, ¿no? Pues Samuel no cree como el detractor. ¿Sí? Samuel no, hasta donde yo sé, el hermano Samuel Hernández, pues cree en la suficiencia del plan de salvación y claro, todos seguimos los ejemplos de conversión bíblica, pero con respecto a lo que hace el pecador y a la sola función de sumergir del cristiano, ¿eh? Pero no enseña el Nuevo Testamento, no hay doctrina, no afirma la esencialidad salvífica. Es decir, que el perdón de pecados final y definitivamente viene por la obra del cristiano cuando sumerge. En otras palabras, lo dijo Guillermo, el cristiano se convierte en un medio de salvación. ¿Sí? Ahora, Luis, Fernando Mata. ¿Quién bautizó ahí a Antonio, Guillermo? Lorenzo, ¿ustedes saben quién lo bautizó? Sí, y ahorita creo que a lo mejor Lorenzo ahorita menciona el hermano, pero algo que es bien importante. Fernando Mata dice que en Guadalajara no existe ningún cristiano fiel. De hecho, él habla de que si alguien ocupaba ser bautizado, que él viajaba de León a Guadalajara para bautizar, porque según él no hay cristiano fiel en Guadalajara que pueda bautizar. Ahora, cuando Antonio Maldonado es bautizado, la regla de Fernando Mata es que si nos reciben alguno de nosotros, que no son fieles. En el año 2000, diciembre del año 2000, la iglesia en Gómez Farías me recibió y yo prediqué allí. Lorenzo, tú has predicado muchas veces, mucho antes de que Antonio Maldonado hubiese sido bautizado. Yo nunca he cambiado la postura que tengo sobre mi entender, sobre el papel que juega el que sumerge. Yo nunca he cambiado. Sigo creyendo lo mismo que creía desde el año 2000, cuando la iglesia en Gómez Farías me recibió. Lorenzo, tú has estado muchas veces en Gómez Farías. ¿Cuántas veces has estado en Gómez Farías, Lorenzo? A lo mejor no está ahí. Luis, ¿has estado tú en Gómez Farías? No te oyes, Lorenzo. Quitaste el silenciar, pero no te escuchaste ahorita. A ver, habla, quita ahí. Bueno. Ahora ahí estás. Ahí está ya. En Gómez Farías estuve un montón, ¿no? Yo no estuve en Gómez Farías, yo. Ok, no, yo sí estuve muchas veces, varias veces fui a predicar ahí a Gómez Farías. Cuando ¿recordarás el primer año que fuiste? Hace 1000 años, hace 1000 años. Antes de que Antonio Maldonado fuese bautizado. Agranda la imagen porque se ve pequeña, no se ve. Si puedes agrandar la imagen, por favor. ¿Cuál imagen? Esa que estás ahí mostrando. A ver ahí. Un poquitito más. Poquito. Ahí está bien, perfecto. Es que lo que no quiero es que tape el cuadro de Zoom, tapa unas partes. A ver. Bueno, vamos a poner orden aquí, hermano. Vamos a poner orden. Ya vimos que no fue en el 2013 ni en el 2012 y no sabemos cuándo fue. Dice que fue en León, tampoco, porque después dijo que fue en San Francisco del Rincón. Dijo que fue Oscar Rodríguez Origoyen, después dijo que fue Rogelio Maldonado, pero en las fotografías vemos a Antonio Maldonado. Acabamos de de escuchar, mejor dicho, la grabación de la confesión de fe de Antonio Maldonado y pues deja mucho que desear
bíblicamente hablando, pues hay mucha duda, aparte del testimonio que dan los hermanos de Guadalajara acerca de este hombre. Entonces, es muy importante que tengamos en mente las características del bautizador de Fernando Mata para compararlas con las características del que bautizó al etíope. Acuérdense que Fernando Mata cita como ejemplo normativo el bautizador que se ve ahí en Hechos capítulo 8, versículos 30 en adelante, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Felipe? Bueno, la Biblia nos dice que era cristiano, desde luego, eso lo asumimos, ¿verdad? Lo concluimos, aunque no hay un texto que diga en tantas y cuantas palabras que Felipe era cristiano, pero eso lo asumimos precisamente por la obra que lleva a cabo. Dice que era un varón, dice la Biblia, claro, ¿verdad? Cuando escogieron a los 7 servidores, ¿verdad? Que ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 6, dice que escojan a 7 varones. Dice específicamente varones, y entre ellos iba ¿quién? Felipe. También la Biblia nos dice en Hechos capítulo 21, en el versículo 8, que Felipe es el evangelista, ¿verdad? Hace obra de evangelista. De acuerdo a Hechos capítulo 6, sabemos que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. De buen testimonio. De buen testimonio, y que bautizaba en agua corriente, ¿verdad? Se metía junto con el que iba a bautizar, se metían los dos al agua, ¿no, hermano Guillermo? Los dos se metían al agua y ahí los bautizaba. Así es. Se cumplió el ejemplo normativo. Hermano Luis, ¿qué sabemos de Antonio Maldonado? Por lo que dice ahí que prácticamente era nada más varón, y de eso de cristiano, pues está en tela de juicio. Bueno, ¿era cristiano? Eso se tiene que probar. Fíjense, hasta este momento no sabemos si era cristiano Antonio Maldonado. El detractor dice que a él lo bautizó un cristiano, pero no sabemos. Eso no lo sabemos, porque lo que sabemos es que Antonio Maldonado lo metió al agua, pero no sabemos si era cristiano. La confesión está alejada de la escritura. Sí, la confesión de no. Antonio Maldonado está alejada. Y como bien lo dijo Guillermo, la confesión que hace Maldonado, según la evidencia en audio que tenemos, no es la que está allí del africano con Felipe. Exacto. Y en particular cuando el detractor toma a Felipe como ejemplo normativo, como modelo, ¿sí?, de bautizador legítimo. Bueno, pues también tienes que tomar la confesión que hizo el pecador. Entonces, claro, tiene que ser parejo, ¿no? Él tiene que ser congruente. Sí, de hecho, Luis, yo tengo una grabación de Mata. ¿Ah? Yo tengo una grabación de Mata citando Hechos 8, donde él dice, el ejemplo bíblico o lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces, bueno, aquí el ejemplo bíblico de Hechos 8 es que era cristiano y que el etíope confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy diferente a lo que confesó Antonio Maldonado. Muy diferente. Ahora sabemos que era varón, ahí se ve que es un varón, ¿verdad? Asumimos por lo que se ve que es un varón, pero era evangelista Antonio Maldonado. No era evangelista. ¿Tenía buen testimonio? Los hermanos dicen que no, los que lo conocieron. ¿Era lleno del Espíritu Santo? Si no tenía buen testimonio, pues no era lleno del Espíritu Santo. ¿Era lleno de sabiduría? Tampoco. ¿Bautizaba en agua estancada? Sí, bautizaba en agua estancada, no en agua corriente, ¿verdad? Como hizo Felipe. Entonces, cumplió el ejemplo bíblico, el detractor, al ser bautizado por un varón que no era evangelista, que no era de buen testimonio, que no fue lleno del Espíritu Santo, que no tenía sabiduría y que hay grandes y razonables dudas de que era cristiano. Bajo su criterio, no. Claro que no, ¿verdad? Bajo su evangelio nuevo y pervertido y torcido e insuficiente para salvar, pues no, el detractor no cumplió con su evangelio, con el que ahora... Exactamente, ¿verdad? Fernando Mata estableció la regla, hermanos. Ajá. Que conste, él fue el que estableció la regla. Él ha dicho una y otra vez que Felipe como bautizador es el modelo a seguir, ¿no? Eso lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Ha dicho que Felipe es el modelo.
es el bautizador, es el patrón, de tal suerte que ser bautizado por una clase de bautizador distinta a Felipe es obrar fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a entender una cosa sobre el modelo, sobre el ejemplo, sobre el patrón. La idea de modelo o patrón puede ser ilustrada con un molde, en el que cada vez que se vierte aquello que ha de ser moldeado, siempre resulta la misma figura o imagen, siempre. Por tanto, dado que Felipe como bautizador es modelo, patrón, ejemplo, entonces Antonio Maldonado debe haber tenido todas y cada una de las características físicas y espirituales que tuvo Felipe. Ahora hablamos de las características físicas porque el detractor dice que el bautizador autorizado por Dios para el perdón de los pecados debe ser un varón, como lo era Felipe. Y esa es una cuestión física, ¿no, hermanos? Varón y hembra es una cuestión física. Bien, se dice que las espirituales, las características espirituales, porque el detractor dice que el bautizador autorizado por Dios debe ser cristiano, como lo era Felipe. Pero eso es todo. ¿Por qué nos detenemos hasta ahí? ¿Por qué hasta ahí? No, hermanos. En cuanto a las cualidades espirituales, Felipe no era como cualquier varón cristiano, hermanos. Esa es una verdad bíblica y eso nadie me lo puede refutar. Esto se hizo evidente en Hechos capítulo 6, donde debían escogerse a ciertos cristianos que gozaran de ciertas características espirituales, a saber, según el versículo 3 de Hechos capítulo 6, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Además, en Hechos capítulo 21, en el versículo 8, dice que Felipe era el evangelista. Por tanto, quien toma a Felipe como modelo del bautizador divinamente autorizado comete un acto de arbitrariedad y sesgo argumentativo al tomar solamente dos características, varón cristiano, ignorando el resto de ellas. Si Felipe es modelo de bautizador, entonces todo pecador debe ser bautizado por un varón cristiano de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y que haga obra de evangelista. Y Maldonado no tenía esas cualidades. Ahora, si el detractor tuviese la torpeza, hermanos, y reitero, la torpeza de decir en su defensa que Antonio Maldonado tenía al menos dos características y nada más que esas dos, eso no lo salva del problema. La figura que debe resultar del molde debe ser igual al molde en toda su figura. Por ejemplo, si el molde es una estrella de 6 lados, la figura resultante debe tener ¿cuántos lados? 6. 6 lados. Si tiene 1 o 2, entonces esa figura no es conforme al modelo. La figura debe tener todos y cada uno de los 6 lados para que corresponda al molde. Si Dios ha revelado cierto molde, entonces debe hacerse conforme al modelo. Éxodo 25, 40, 26, 30, Números capítulo 8, versículo 4, Hechos 7, 44, Hebreos 8, 5. Debe hacerse conforme al molde. No debe acercarse a la figura del molde, sino ser conforme al modelo. Debe tener todas y cada una de las características que el modelo tiene. Por tanto, si el bautizador de Fernando Mata solamente tuvo 2 de las 6 cualidades que tenía Felipe, entonces Fernando Mata no fue bautizado por un bautizador que sea conforme al ejemplo bíblico. Y si Fernando Mata no fue bautizado conforme al ejemplo bíblico, entonces su bautismo es un bautismo falso. Ahora bien, hermanos. Lorenzo, rápido antes de que pases algo. Adelante. Los pasajes que mencionaste con referencia al tabernáculo, algunas traducciones en inglés dicen que cuando Dios le advirtió a Moisés con referencia al tabernáculo, le dijo, cuida de hacer todo conforme al modelo. Cuida, le dice, ten mucho cuidado. Fernando Mata, en este caso, fue torpe en escoger a alguien que ahora él niega, tenía el derecho de bautizar a alguien y pues ahora está en esta encrucijada. ¿Qué hago? Si se hace bautizar nuevamente, tiene que buscar a alguien que tenga
todas estas características, y ahí es donde lo va a encontrar muy difícil, no lo va a poder hallar de acuerdo a sus escrúpulos. Bueno, ahora, si Fernando Mata todavía insiste en que Antonio Maldonado era cristiano y con eso ya se salvó porque basta su palabra, va y dice, no, pues es que él era cristiano y con eso es suficiente, todavía le falta demostrar que Antonio Maldonado era cristiano. ¿Cómo lo va a hacer? Fernando Mata ha puesto esa carga sobre los hombros del inconverso. Fernando Mata dice que si el inconverso no es bautizado por un cristiano, luego no será salvo. Por tanto, si eso es verdad, el inconverso tiene que saber con exactitud que el que le va a bautizar es verdaderamente un cristiano. ¿Cómo lo sabrá el inconverso? Por los discursos de Fernando Mata podemos conocer al menos un criterio: que ese bautizador haya sido bautizado por un cristiano. Ojo, es decir, que Antonio Maldonado tuvo que haber sido bautizado por un cristiano. Bueno, sabemos que Antonio Maldonado fue bautizado el 26 de octubre del año 2008 por Óscar González Chávez en el baptisterio del lugar de reunión de la Iglesia de Cristo en Gómez Farías, en Guadalajara, Jalisco. Ahora bien, ese bautismo que recibió Antonio Maldonado fue un bautismo válido. Es decir, lo bautizó un bautizador autorizado por Dios. Esta es la cuestión, hermanos, y vamos a ver que según el detractor, según sus propias palabras, Antonio Maldonado no fue bautizado por un bautizador conforme lo muestra la Biblia, es decir, un bautizador autorizado por el Señor. ¿Cómo lo sé, hermano? Bueno, fíjese bien. Voy a compartirles una imagen. Una imagen. ¿Qué pasó con el hermano Luis? ¿Se fue o qué? Se fue huyendo, ¿verdad? Diría el detractor. Bueno, fíjese bien esta regla, esto que estamos mencionando hace un momento, hermanos, que me llamó a mí la atención. Ahora se los voy a poner para que ustedes lo vean y ustedes juzguen el caso y se den cuenta de lo que Mata, pues el mismo Mata ha dicho. Fíjense, déjenme hacer la imagen grande. ¿Ya lo ven ahí? Mata, Lorenzo, Guillermo, no puede ser arbitrario al momento de él establecer qué cualidades sí y qué cualidades no debe tener el bautizador, porque esa es una actitud arbitraria. Él no tiene ninguna potestad, ni autoridad, ni prerrogativa, ni derecho, nada. Él no tiene nada de eso para decir, ¿saben qué? Las únicas características que debe tener el bautizador es que sea un varón cristiano, punto, no más. Pero, hermano Luis, pero suponiendo que sean esas dos nomás, vamos a, como dicen los abogados, aceptar sin conceder. Conceder, exacto, suponiendo, en el supuesto negado que fuese así, ajá, a ver, ¿qué? Fíjese lo que dice ahí, hermano. Fíjese lo que dice esa imagen que está ahí. Esto lo publicó el detractor, dice Estudios Bíblicos, Iglesia de Cristo. Súbelo un poquito más y yo te digo hasta dónde, porque estoy aquí en el celular y a ver. Ahí está bien, ahí está. Mucho. Bájale. Menos. Ahí. Menos. Ahí. Menos. Ok, ahí. Menos, poquito menos. Ahí. Muy bien. Bueno, esto les decía que lo publicó el detractor y quiero que se fijen muy bien, porque estamos diciendo aquí que vamos a suponer que sí, que tenga que ser nada más un cristiano, ¿verdad? Vamos a suponer. La cuestión es esta. ¿Fue Antonio Maldonado, el bautizador de Mata, bautizado por un cristiano en Guadalajara? Vamos a ver qué dice aquí. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Esto obviamente uno requiere usar la inteligencia, ¿no? Para darse cuenta, cosa que el detractor pues no tiene. La presume y se sabe algunas cositas ahí, pero le falta todavía ahí darle más comida al ratoncito para que carbure bien la mente. Fíjese bien,
En el grupo en la página de Facebook de Estudios Bíblicos Iglesia de Cristo, dice: bienvenidos a la única iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo. El día de hoy, Víctor y Rómulo recibieron el bautismo bíblico, aquel que solo efectúa un cristiano. Ojo lo que dice enseguida. Al no haber un cristiano fiel que les bautizara en Quintana Roo, viajé desde León, Guanajuato, hasta allá, para bautizarlos con el bautismo bíblico. Fíjese bien, hermano. ¿Por qué Víctor y Rómulo no fueron bautizados por algún hermano allí en Quintana Roo? Porque había cristianos en Quintana Roo, ¿sí o no? Hay cristianos en Quintana. Bueno, hay cristianos, pero el detractor tuvo que ir hasta allá. ¿Por qué, hermanos? Porque él dice que no había un cristiano fiel. Ojo, es decir, que si en una ciudad no hay un cristiano fiel, esos bautismos, ¿qué cosa? Son inválidos. Son inválidos. Bueno, había cristianos fieles en Guadalajara cuando Antonio Maldonado fue bautizado. ¿Hay cristianos fieles en Guadalajara? Fíjate, Lorenzo, hace rato mencionaba las fechas en que hemos estado en Guadalajara, porque la regla de Fernando Mata es que si nos reciben a nosotros, que no son fieles. La iglesia en Gómez Farías, donde este hermano Oscar González, en ese entonces, no sé si aún está ahí, en ese entonces era miembro ahí de la iglesia en Gómez Farías, en el 2000 a mí me recibieron, prediqué allí. A ti te han recibido mucho antes del 2008, te han recibido allí. Entonces, de acuerdo a la regla de Fernando Mata, los hermanos de Gómez Farías no son fieles porque nos reciben y nos han recibido. Hermano. Ok, eso es lo que nosotros concluimos. Pero dejemos que el mismo detractor juzgue a los de Guadalajara. Claro. Vamos a escuchar. A ver cuál es el juicio del Sí, detractor sobre los que dicen que son cristianos en Guadalajara, a ver cómo los considera, cómo los juzga, de tal manera que al evaluar el bautismo de Antonio Maldonado, a ver si cumplió, ¿verdad?, los requisitos del Evangelio de Mata. ¿Sí? Vamos a ver un video, hermanos, del detractor, donde él pues va a explicar cómo está la situación ahí en Guadalajara, ¿verdad? Vamos a ver si. ¿Dónde? Ojo, en Guadalajara, donde Antonio Maldonado fue bautizado, o sea, su bautizador, ¿no? Donde su bautizador fue sumergido en agua por, ¿cómo se llama el otro varón? ¿Carlos, Oscar? ¿Cómo es? Por Oscar. Por Oscar, no Irigoyen, ¿cómo es el nombre? González. Ese, González. Entonces, ojo, vean el contexto del asunto, hermanos, que en este momento nos están siguiendo en la transmisión o nos vean en video posterior. Ojo, el contexto es este. Aquí el detractor va a emitir una sentencia, un juicio sobre personas que dicen ser cristianas, ¿verdad?, en Guadalajara, donde fue bautizado su bautizador, en Guadalajara, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver entonces. A ustedes me dicen si se escucha, si no se escucha, pegan de gritos, ¿eh? Ahí va. Me contactaba una hermana jovencita, una hermana de 17 años. Me dio mucha tristeza el caso de la hermana. La hermana ya sabe que los institutos antibíblicos son pecado y se congrega ahí con unos de los institutos antibíblicos. La hermana ya conoce que los tales no están en comunión con Dios porque están divididos por la pared, por la zanja, por el muro del pecado. Y la hermana me dice, hermano, entonces dígame una congregación fiel aquí en Guadalajara. Digo, hermana, no hay. Sopas. Ahí está. Retrocede ese pedazo. Fíjese la sentencia, ¿eh? ¿Hay una iglesia fiel en Guadalajara? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ojo.
Ojo, ¿verdad? Y vamos a ver otra vez, vamos a retroceder otra vez a ver aquí qué dice. Ojo, ojo, ojo. Ahí va. Por el muro del pecado. Y la hermana me dice, hermano, entonces dígame, una congregación fiel aquí en Guadalajara. Digo, hermana, no hay. Va. ¿Qué dice? No hay. No hay una iglesia fiel en Guadalajara. Y eso está raro, hermano. Eso está raro. Porque entonces, si no hay una iglesia fiel en Guadalajara, se aplica el mismo criterio de Quintana Roo. Claro. ¿No? Porque si en Quintana Roo el detractor tuvo que ir hasta allá para poder bautizar bíblicamente a Víctor y al otro, porque no había cristianos fieles en Quintana Roo, entonces en Guadalajara se aplica el mismo criterio. Si no hay cristianos fieles, si no existen, entonces el bautismo de Antonio Maldonado es un bautismo antibíblico y por consiguiente el bautismo del detractor y falso maestro Fernando Mata también es un bautismo inválido. El detractor se colgó al cuello. Y el de Víctor y Rómulo, que lo estaban esperando con ansias para ser bautizados por un cristiano legítimo, se colgaron también. Colgaron en la misma soga, hermanos. Bajo soga. Ajá, bajo los estándares del detractor, bajo las reglas del detractor. Ahora, Exacto. Lorenzo, Ahora, algo bien interesante, ¿eh? Ajá. El hermano Víctor había casi condenado a un hermano ahí en Solferino, porque en un festival ese hermano se le ocurrió participar cantando una canción de Leodán. Y este hermano, Víctor, pues él básicamente lo estaba echando a la iglesia por andar cantando canciones mundanas. Y luego, ¿quién va y lo bautiza? Un músico que anda cantando canciones que el hermano Víctor considera canciones mundanas. Fíjate, peor tantito. No solamente alguien que está cuestionable ahora su bautismo, de acuerdo a las reglas de Fernando Mata, sino que aquello que él condenaba, el cantar canciones supuestamente mundanas, pues recibe un músico que canta canciones mundanas, de acuerdo a las reglas de Víctor, que vaya y lo bautice. Fíjate nomás. Ojo, hermanos. En lo que está hablando Guillermo se refiere a personas que ya eran cristianos, ya eran bautizados, y el detractor los convenció de que él debía bautizarlos para convertirse realmente en auténticos cristianos, ¿sí? Sí, Víctor y Rómulo ya tenían Okay. años Hermano, sirviendo. Eso lo vamos a ver después, Exacto. Ahorita vamos a abocarnos a la evidencia que tenemos aquí delante de nuestros ojos. La cuestión es esta. Yo no digo que el bautismo de Fernando Mata está en tela de duda. Yo digo que es falso, de acuerdo a su evangelio. Claro. De acuerdo a su propio evangelio, es un bautismo falso. El detractor está reprobado. El detractor, según sus propias declaraciones, no es cristiano, hermanos. No es cristiano porque él mismo ha dicho, ha dado la sentencia. En Guadalajara no hay iglesias fieles. Por consiguiente, ahí tenía que bautizar a Antonio Maldonado, un cristiano fiel. Bueno, pero no hay. Tenemos aquí dos evidencias contundentes e irrefutables. La primera, la que hemos sostenido durante mucho tiempo, es que él no ha obedecido el evangelio que él mismo ahora predica, que es el evangelio completo, el verdadero, el auténtico. Y no lo va a poder cumplir nunca. Exacto. Y dos, ahora tenemos aquí la evidencia de su propio juicio, ¿sí? Él puso las reglas, los estándares y ha juzgado, en este caso, donde fue bautizado su bautizador, repito, el bautizador de Mata, donde fue bautizado en Guadalajara, pues nunca hubo cristianos fieles. Ahora, nunca, sí. Hermano, porque si ahorita no hay, ¿cuándo hubo? ¿Qué ¿Nunca? pasó? ¿Se los llevó el Señor? ¿Vino el rapto y se les desaparecieron o qué cosa? Porque, hermano, fíjese bien en esto, o ponga mucha atención en esto. Si hay un cristiano fiel en tal lugar, y si ese bautiza a otro y ese a otro, nunca desaparecen, hermanos, nunca desaparecen. Claro. A menos de que un cristiano fiel nunca bautice a nadie y se muera.
y ya, se acabaron. Pero resulta que el detractor sabe muy bien, conoce muy bien a la Iglesia de Cristo en Gómez Farías, sabe muy bien quién es Samuel Hernández, sabe muy bien quién es Josué Godínez, sabe muy bien quién es el hermano Oscar, los conoce a todos, él sabe muy bien quiénes son, pero él ya juzgó y él dijo, no hay cristianos fieles y por consiguiente nunca ha habido, hermanos. Ahora, por Lorenzo, tanto, el bautizador de Fernando Mata no es un bautizador aprobado por Dios. Ahora, Lorenzo, si él alega de que en algún tiempo fueron fieles, pero el estándar que él pone para marcarlos como no ser fieles es que nos reciban a nosotros, en el año 2000, diciembre del año 2000, la iglesia en Gómez Farías me recibió, por lo tanto, desde el 2000 no son fieles. Desde antes ya te habían recibido a ti, por lo tanto, no son fieles. Y en el 2008, cuando el hermano Oscar González Chávez bautiza a Antonio Maldonado, quiere decir que no eran fieles y por lo tanto Antonio Maldonado no era cristiano y por lo tanto Fernando Mata no es cristiano y Víctor y Rómulo, que se dejaron llevar por la falsa doctrina de este falso maestro, tampoco son cristianos y amolados todos. Todos amolados. Vamos a escuchar el video completo, man. Completito. Vamos a escuchar. Me contactaba una hermana jovencita, una hermana de 17 años. Me dio mucha tristeza el caso de la hermana. La hermana ya sabe que los institutos antibíblicos son pecado y se congrega ahí con unos de los institutos antibíblicos. Bueno, antes que nada, otra vez, hay que pensar, hermanos, disculpen la interrupción. Dice que lo contactó una hermana. Ajá, yo estaba pensando en eso, una hermana, y cómo que esa hermana ahora. ¿Cómo esa hermana es hermana si no hay quien bautice en Guadalajara? Si no hay cristianos fieles. ¿Cómo? O sea, ¿la hermana salió de los hongos o qué cosa? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo este hombre, lo que debería dar tristeza son las tonterías que está diciendo? Eso sí da tristeza. Pero ¿cómo es que hay una hermana en Guadalajara si no hay quien bautice legítimamente en Guadalajara? O sea, ¿cómo? Ahí tenemos un problema. El detractor va a tener que explicar ahora, va a tener que decir, no, es que si bautiza un infiel también vale, pero lo mejor sería que yo fuera. No, la cuestión es que usted, señor, reprobó los bautismos de Víctor y de Rómulo, ¿no? Los reprobó. Así es. Porque fueron bautizados por hermanos infieles. Entonces, al haber reprobado los bautismos del Víctor y Rómulo, de allá de Quintana Roo, y al haberlos rebautizado por sus propias manos, según usted, por un cristiano fiel, entonces, ¿cómo es posible que haya una hermana en Guadalajara? Eso no puede ser. No puede ser posible porque ni modo que la bautizó ¿quién? El que bautizó a esa hermana era fiel, era cristiano. ¿Cómo sabe el detractor? ¿Se lo reveló Dios? ¿Será que Dios le reveló al detractor que ahí está una hermana? ¿Sabe qué, hermano? Esto me dice a mí que psicológicamente el detractor confiesa sin darse cuenta que él no cree a su propio evangelio pervertido. No crea su propio evangelio. Esto es puro rollo, es puro circo nomás para hacerse notar, hermanos. El detractor está jugando con la salvación de la gente. El detractor está jugando con la salvación de hermanos. El detractor está perturbando gente con un evangelio que ni él mismo lo cree, porque si lo creyera, entonces su bautismo sería falso y lo confesaría. Y si lo creyera, jamás le diría hermano a cualquier persona que conoce. Lorenzo. Esta dice que es una hermana de Guadalajara. Lorenzo, él no cree esta doctrina que él promueve públicamente, porque después de que nos condenó a nosotros de ser falsos maestros, tengo una grabación donde él dice, si en casos extremos donde no hubiese un cristiano que pudiese bautizar y bautiza a un cristiano, el bautismo es válido, pero no tiene el valor de decirlo públicamente. Ahora, el tonto no se dio cuenta que lo estaban grabando. Tenemos la grabación. Y esa grabación está la fecha. Después de que a nosotros nos dice falsos maestros, él anda diciendo exactamente lo mismo.
Entonces es el asunto. Tú bien lo has dicho. Él no lo cree esta doctrina. Lo que pasa es que no tiene el valor de decirlo. Ese es el problema. La hermana ya conoce que los tales no están en comunión con Dios, porque están divididos por la pared, por la zanja, por el muro del pecado. Y la hermana me dice, hermano, entonces dígame, una congregación fiel aquí en Guadalajara. Digo, hermana, no hay. Yo le ofrecí a la hermana yo enseñarle, el decir, a ver, hermana, mire, vamos a ver, mire, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si usted quiere y usted conoce a un amigo, algún familiar que quiera conocer la palabra de Dios y obedecer, yo viajo hasta donde está, le predico el evangelio, le bautizo, porque Dios permite que yo bautice, ¿verdad? Porque soy un cristiano. ¿Quién le va a creer ese cuento de que Dios permite que él bautice porque es un cristiano, siendo que Antonio Maldonado, el que lo bautizó, no era cristiano? ¿Quién le va a creer ese cuento? ¿Quién le compra ese cuento? Con toda la evidencia que se ha presentado en el día de hoy, vaya, en qué se basa él para decir que Dios le ha otorgado a él la licencia, el permiso para bautizar? Y obviamente con ello la idea de que si bautiza él, pues la gente llega a ser salva y las conversiones llegan a ser legítimas. O sea, imagínense el nivel de pretensión soberbia de este hombre, ¿eh? De atribuirse eso cuando ni él ha puesto en práctica su propio evangelio. O sea, no tiene la autoridad moral ni espiritual, nada, para estar diciendo eso cuando ni él mismo se ha aplicado su propia ley. Si no fuese una situación tan seria, almas se están perdiendo por escuchar esta falsa doctrina de Fernando Mata. Si no fuese una cosa tan seria, sería cómico lo que él hace, lo que él dice. Es cómico. Es triste porque, bueno, como ya vimos ahí, el hermano Víctor y Rómulo de Quintana Roo se dejaron llevar con la idea de que si no era Fernando Mata el que iba a bautizarlos, no iban a ser salvos. De hecho, ellos habían dicho que si Mata no pudiera ir a Quintana Roo, que ellos iban. Ellos decían a Monterrey, pensaban que Mata estaba en Monterrey, para que él los bautizara. Fíjate, hasta este grado, si no fuese tan triste esta situación, el que almas se están perdiendo por esta falsa doctrina, sería cómico lo que hace Fernando Mata. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos demostrado que el detractor y falso maestro Fernando Mata, según su propio evangelio, no es cristiano. Él no es cristiano. Él es miembro de una secta religiosa que él mismo fundó en León, Guanajuato, que se llama La Única Iglesia Verdadera. Él predica en una institución religiosa que se llama Estudios Bíblicos Iglesia de Cristo. Él fue escogido, dice él, desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, ¿verdad? Para ser un apologista y prácticamente un profeta. Pues simplemente se engaña a sí mismo, ¿verdad? Si alguien quiere ver la evidencia de todo esto que acabo de decir, simplemente ir a YouTube y buscar este video, que ya tiene allí casi 2 años y casi 6,000 vistas. Y allí con toda la evidencia del mismo puño y letra, de la misma boca de Fernando Mata, donde todo lo que acabas de decir tú, Lorenzo, allí está demostrado que eso es exactamente lo que es. Es el fundador de esta secta religiosa que él le denomina la única iglesia verdadera. Él es su cabeza, él es su profeta, porque él dice que él, escogido desde el vientre de su madre, tal como Jeremías el profeta, él cita el pasaje de Jeremías para aplicárselo él mismo. Él cree que él es el profeta de Dios, en el cual pues él es el líder de esta secta religiosa llamada la única iglesia verdadera. Muy bien. Yo espero respuesta del detractor a estas evidencias. Espero una explicación del detractor y falso maestro, pero ¿sabe qué? Se va a hacer loco. Va a ser como que la Virgen le habla. Va a decir, no, yo no quiero darles foro, yo no quiero darles atención, yo no quiero dar... Sí, ¿sabe por qué? Porque no puede responder. Ese video que puso Guillermo ya tiene más de 6,000 visitas y mire, no ha dicho ni pío. Las publicaciones en estesmidefensa.com ya tienen ahí también un buen rato y mire, no ha dicho ni pío. ¿Sabe por qué? Tienen como unas 10,000 visitas, ¿no? Sí,
porque 2 más 2 son 4, Señor. Y eso no se puede contradecir. Y aquí hemos demostrado que según el evangelio que predica el detractor, él no es cristiano. No puede y nunca podrá ser cristiano, porque nunca va a encontrar un cristiano que fue bautizado por otro y por otro hasta llegar a los apóstoles. Eso no existe, hermanos. Entonces, no sé, hermanos, si hay algo más que quieran añadir. Por mi parte, pues es todo lo que tenía ahí. Sí. Si desea saber más sobre este tema, le invitamos a leer el tomo 4 de la serie, Esta es mi defensa. El libro está disponible para leer o descargar gratis en el sitio web estaesmidefensa.com.